Bien, hola a todos y todas. Me es grato mostrarles hoy el conocimiento farmacológico detrás de un grupo de fármacos no menor y no solamente en el contexto farmacológico por su relevancia clínica, sino por la relevancia que tienen el cuidado de los pacientes ante una condición patológica tan silenciosa y tan preocupante que puede comprometer la vida de las personas, como son las dislipidemias, cuyo origen puede ser desde nutricional hasta farmacológico. Hoy vamos a engranar estos dos elementos, alimentación y tratamiento, para ver cómo se pueden desde combatir la aparición de la dislipidemia, prevenir, o de lo contrario, eh, evaluar cuando un fármaco es capaz también de causar esta condición patológica. Bien, las dislipidemias en sí son ese grupo de, digamos, de condiciones relacionadas con el metabolismo de los lípidos, bien, que pueden desencadenar la aparición de alguna de estas enfermedades que ven en pantalla a nivel cardiovascular principalmente, tanto a nivel del órgano en sí como periférico, obstruyendo principalmente o llevando a la obstrucción de una arteria. Dentro de lo que vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta de cómo ocurre este mecanismo de obstrucción de la arteria, que muchas veces pensamos, no, se le tapan las arterias, y no es que se le tapen las arterias. Eso es digamos, el trasfondo detrás de la acumulación de estas placas de ateroma, que finalmente se alojan en el endotelio vascular, que terminan comprimiendo, es el, digamos, el conducto de la arteria, hasta dificultar el flujo sanguíneo. Y principalmente es más preocupante cuando se dan a nivel de los vasos sanguíneos principales, que emergen desde el corazón o comprometen la irrigación de órganos tan relevantes como los pulmones, cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente las dislipidemias son la causa de muerte principal que llevan a accidentes cerebrovasculares, sino también al agravamiento de muchas de las patologías que involucran a estos órganos. Dicho esto, las dislipidemias las podemos interpretar cuando, producto de hábitos o producto de la edad, me refiero a edad avanzada, en dependencia del sexo, también se evalúa el hecho, o sea, se ha recogido información de que hay diferencias entre sexo masculino y femenino, bien, en cuanto al riesgo de eh, hipercolesterolemia. Bien, también los incrementos en la presión arterial, la presión diastólica, el tabaquismo y la diabetes en sí son factores de riesgo, no solamente cardiovascular, porque involucren otras, digamos, elementos dentro de la fisiopatología de cualquiera de estas enfermedades anteriormente mencionadas, sino porque tributan de forma directa a que se eleven los niveles en sangre de colesterol. Bien, entonces, el principal riesgo de muerte cardiovascular es cuando el LDL, el colesterol malo, ese que está representado en la lámina como un diablito. Bien, para buscar una analogía, un poco para que se entienda, tenemos un héroe y un villano en esta historia. El LDL o colesterol malo o colesterol LDL es ese villano, y el colesterol HDL es el eh, héroe. ¿Qué pasa? Que cuando este héroe está deficitario, producto de estas mismas condiciones eh, patológicas o cambios en la edad, sexo, etcétera, o hábitos como el tabaquismo, incluso el sedentarismo, la obesidad, todos ellos involucran factores de riesgo cardiovascular. Bien, y conllevan a que el HDL, que es este colesterol bueno, que es representado con este angelito o este héroe de nuestra historia de hoy,
está en bajo o por debajo los niveles del LDL, significa que el paciente está en riesgo cardiovascular. Esa es la interpretación de forma general que podemos dar a esto. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros, cuando no tenemos este conocimiento que vamos a tener hoy y nos hablan de colesterol, lo vemos como este villano en su totalidad. Hay que disminuir o eliminar todo el colesterol, y eso no es bueno ni es tampoco saludable. Ya, lo que debemos perseguir con la tratamiento farmacológico o ajustes en la dieta de un paciente es equilibrar los niveles entre HDL y LDL, de manera tal de que desde el punto de vista fisiológico uno pueda regular al otro. Y bueno, para iniciar la clase, antes de entrar en términos farmacológicos, vamos a hablar desde la función o rol principal que juega el colesterol, en este caso el LDL, que se sintetiza fisiológicamente bien y se usa. Nos puede servir para muchos procesos relacionados con nuestra salud, bien, hasta cuando estos están en niveles elevados, sobre todo en sangre, como pueden ser regulados desde el punto de vista farmacológico. Para ello hay que conocer algunos aspectos que son necesarios para entender los distintos tipos de colesterol y todo el riesgo que implica cuando estos no son regulables producto de este equilibrio. Bien, entonces, en primera instancia, el colesterol no lo podemos satanizar como se pretende muchas veces en la sociedad o se interpreta en la sociedad. Como profesionales de la salud tenemos que conocer que el colesterol en sí cumple funciones súper relevantes para nuestro desarrollo fisiológico o para el desarrollo de las funciones normales de nuestros tejidos, órganos, etc. Bien, ¿por qué? Porque a nivel estructural el colesterol es un componente súper relevante de las membranas celulares. Bien, si lo ven, este en sí tiene características lipofílicas, bien, que producto de su descomposición puede generar fosfolípidos de membrana y toda la estructura o estabilizar la estructura de estas membranas. Bien, ahí existen algunas descripciones en la lámina que yo no las voy a mencionar porque ustedes después a la hora de leerla van a poder comprenderla. Pero en principio el colesterol cobra un rol fundamental en mantenimiento de las estructuras de las membranas celulares o plasmáticas de las células de los seres vivos, en este caso los de origen animal. Bien, también el colesterol en sí, la estructura del colesterol es el precursor de la vitamina D. Vitamina D que desde el punto de vista de desarrollo fisiológico, nutricional y todo lo demás, tiene una función, o bueno, una de las funciones principales es el metabolismo del calcio. Bien, tiene que ver con todo lo que está detrás de la absorción del calcio y la deposición en el tejido óseo, bien, o la calcificación del tejido óseo para evitar procesos de osteoporosis y todo lo demás. Está también como función del colesterol el hecho de que es considerado el precursor de cualquier hormona sexual. Bien, desde estrógeno hasta progestágeno, tanto para el hombre como para la mujer, es súper relevante el colesterol, o que tengamos colesterol disponible para poder sintetizar hormonas sexuales, que desde el punto de vista endocrino podemos hablar de hormonas todo un día. Bien, tanto las femeninas como las masculinas, pero dentro de ellas las que principalmente derivan producto de los niveles de colesterol es la progesterona y los estrógenos, y en este caso la testosterona, que es relevante para el desarrollo musculoesquelético, principalmente en ambos sexos. El precursor de las hormonas también es precursor de las hormonas corticosteroides. Bien, son estas hormonas como el caso de la cortisona, el cortisol en este caso, que también da origen a la
se me olvidó el nombre. La hormona que regula la absorción de sodio, de electrolitos, la aldosterona. Bien, dentro de ellas también los glucocorticoides, que recuerden que a nivel de la médula suprarrenal se secretan, entre otras cosas, epinefrina y todo ello que tiene que ver con sistema nervioso simpático y parasimpático, en este caso, también se secretan hormonas que tienen que ver con la parte de reabsorción de minerales a nivel del tejido renal y a nivel, digamos, periférico, con la síntesis de estas hormonas sexuales. También en el sentido de actuar sobre la síntesis de otras proteínas a nivel del ADN. Entonces, estos glucocorticoides tienen su analogía en el mundo de los fármacos como la prednisona, estos antiinflamatorios esteroidales. Bien, para que se comprenda bien, es tanto como para suplementar los déficits cuando el caso es de la enfermedad de Addison. Ya, la enfermedad de Addison también son los responsables de el síndrome de Cushing en algunos pacientes, sobre todo cuando hay patologías tiroideas o endocrinas en general. Todas estas tienen su origen endocrino. Cuando hay desregulación de eso, producto de puede darse el caso que sea producto de un déficit de colesterol. Entonces todo ello se afecta. Además que a nivel, digamos, de función del tracto gastrointestinal, para generalizar, que involucra órganos como páncreas, hígado, etcétera, cobra un rol fundamental en el hecho de la síntesis de sales biliares. Bien, sales biliares que son esenciales para la absorción de algunos nutrientes, sobre todo de tipo lipídico más complejos, y además es la vía principal por la cual, desde el punto de vista fisiológico, nosotros eliminamos ese colesterol que normalmente circula en torrente sanguíneo desde el punto de vista, vuelvo y repito, normal o fisiológico. Entonces, como vemos, básicamente él entra como en un ciclo catalítico, donde se utiliza desde el punto de vista fisiológico para la síntesis de todos estos componentes, pero a la vez se recicla el que es absorbido producto o proveniente de la dieta o sintetizado por el hepatocito en el hígado, que son las dos formas en las cuales ingresamos colesterol o los niveles de colesterol en sangre se pueden incrementar. Bien, entonces este colesterol en sí se puede convertir en una condición clínica relevante, como ya les había dicho, cuando en sangre permanecen niveles de colesterol por encima de los valores permisibles, ¿no? O por encima de esos valores cuyo proceso de reciclaje se ve afectado. Bien, entonces cuando hay mucho colesterol, sobre todo los de densidad baja, ya, o muy baja, como es el caso del VDLDL, el IDL, que es de densidad intermedia, o del LDL, que es aún más preocupante, este comienza a convertirse en algo un poco más patológico. La imagen básicamente muestra cuando, buscando un poco de interpretación a lo que vemos, podemos asumir de que este es el torrente sanguíneo en el cual, producto de la ingesta de cierta contenido de lípidos en la dieta, se llega a absorber al torrente, o sea, llega a alcanzar el torrente sanguíneo múltiples formas de estos ácidos grasos o lípidos, y estos se van a agrupar en forma de lipoproteínas. Bien, existen lipoproteínas circundantes cuya función es recaudar todos los lípidos o almacenar en su interior varios contenidos de lípidos, y ahí ellas se van a ir diferenciando en apoproteína B100, en ApoE, ApoC2 y muchas otras más. Bien,
Pero dentro de ella, la más preocupante, por lo que vamos a explicar a continuación, el mecanismo por el cual se forma la placa de ateroma, bien, es la de tipo LDL. Ya. Estas, digamos, lipoproteínas pueden clasificarse de la siguiente forma. Bien, bueno, en principio tenemos que entender, solo estoy recordando muchísimas cosas que ustedes pueden haber recibido en algún que otro curso y la estoy cruzando acá, bien, pero recordando eso que es esencial para poder entender la farmacología de este grupo de medicamentos. No estoy dando una clase de colesterol ni nada por el estilo. Bien, solo partir de que estas lipoproteínas se pueden clasificar en kilomicrones, que son las más grandes, que básicamente estas, su función es transportadora. Están las apolipoproteínas, ya, y dentro de ellas las más relevantes desde el punto de vista a la dislipidemia son las de tipo VLDL o proteínas de muy baja densidad. Así se le conoce. Las IDL, lipoproteína de densidad intermedia. LDL, lipoproteína de baja densidad, o sea, lipoprotein density low o low density. HDL, que es high density lipoprotein, que es lipoproteína, de alta densidad. Bien, entonces la gran diferencia entre estas lipoproteínas está o radica en lo que les muestro en pantalla, en su composición en sí. Bien, composición que habla de cuál es su principal función. Por ejemplo, los kilomicrones son estas lipoproteínas circundantes en el torrente sanguíneo que van a estar conformada principalmente por un 3% de fosfolípido, un 90% de triglicéridos y solo un 5% de colesterol. Bien, y bueno, el 2% restante es de proteína. Estos son básicamente difíciles de que se libere. ¿Qué pasa? Que cuando hay altos niveles de triglicéridos, significa que algo está fallando. ¿Por qué? Porque estas lipoproteínas, que son las encargadas de recolectar, por así decirlo, en el torrente sanguíneo estos lípidos, principalmente los triglicéridos o el colesterol, están fallando. Bien, en este caso, las de baja densidad o las LDL, que son las más preocupantes, son de todas estas lipoproteínas las que mayor composición tienen, o digamos dentro de la función la que mayor capacidad tiene para admitir el colesterol. Bien, cuando esto, digamos, no funciona bien, queda mucho colesterol de tipo LDL de forma libre circundante. Y obviamente la capacidad que tiene el HDL, cuando este se encuentra desbalanceado hacia la baja, de recaudar en su interior estos colesterol, es de un 20% versus las del LDL o las, digamos, moléculas de LDL que están libres. Bien, entonces, por eso siempre les decía que la relación mínimo debería ser 1:1, aunque deseable que sea 2:1. ¿2 de quién? De HDL versus 1 de LDL. ¿Bien? Eso es desde el punto de vista fisiológico lo que se pretende. ¿Ya? Entonces, conociendo esto, podemos decir que una dislipidemia es el cúmulo de estas lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, hasta digamos densidad intermedia o baja densidad, que serían las LDL, las IDL y las VDL, de manera tal de que la suma de todas ellas circundantes en torrente sanguíneo, dependencia del tamaño obviamente, van a ofrecer un riesgo bastante alto en cuanto a el tipo de condición cardiovascular o cerebrovascular, digamos, de las personas. Ya. Cuando estos están por encima de los niveles de HDL,
que es esa proteína encargada de recoger el LDL del torrente sanguíneo y llevarlo al hígado para que éste entre en el ciclo de metabolismo del colesterol. Ahí es donde se pone en riesgo los pacientes, porque termina pasando lo que les voy a explicar a continuación. Pero para el cierre de esto, básicamente quedémonos o recordémonos como más relevante que existen 4 tipos principales de lipoproteínas. Bien, lipoproteínas asociadas a la dislipidemia, donde 3 de estas, las LDL, las IDL y las VLDL, que son las de baja densidad, bien, son las que más riesgo implican para el desarrollo o agravamiento de condiciones cardiovasculares que involucran también órganos como pulmón y cerebro, básicamente ante la obstrucción de vasos sanguíneos importantes. Bien, entonces, desde el punto de vista clínico, existen términos que recogen, digamos, en analítica todo lo que es el colesterol o apoproteínas de tipo B y el colesterol HDL, que es apoproteína de tipo A1, principalmente, como para clasificarlas ya desde acá, y lo que es el triglicérido. El triglicérido básicamente es estos componentes, digamos, circundantes, que básicamente actúan como como estos precursores del colesterol, y además ocupan dentro del proceso de almacenamiento, recogida de este colesterol del torrente sanguíneo, afectan, digamos, la capacidad de las proteínas HDL. Está un poquito complejo esto de que si el IDL, LDL, VLDL y todos los L o todas las lipoproteínas, pero quédense, como les digo, con las de baja densidad. Son preocupantes que existan en niveles por encima de 190 aproximadamente. Eso es lo que establecen las guías clínicas chilenas, por encima de 190 o de 200 ya comienzan a ser valores preocupantes y requieren de intervención desde farmacológica hasta digamos nutricional. Bien, ¿por qué? Porque lo que queremos es disminuir el LDL o cualquiera de estas de baja densidad, pero principalmente la más preocupante, la LDL, que es la de menor densidad, ¿ya? Y esta es la que es capaz de acumularse en estas partes de los vasos sanguíneos, la túnica íntima, para provocar la formación de esta placa de ateroma. Bien, ¿y quiénes ayudan a recoger estas lipoproteínas de baja densidad y llevarlas al hígado? Las HDL. Ya, no me quiero enredar más. Básicamente, colesterol malo, todas estas de acá, ya, que se deben etiquetar a partir de ahora como ApoB o apoproteína B, y las HDL son las buenas. Pero ¿qué pasa? Que acá en el colesterol total también se recogen lo que conocemos como triglicéridos, y eso es lo que normalmente vemos en esta analítica. Cuando estos valores, tanto de triglicéridos que se miden por una parte versus las lipoproteínas de baja densidad, LDL, IDL y muy baja densidad, están, digamos, por encima de 190, es que se considera riesgo cardiovascular. ¿Bien? Dicho esto, no me enrollo más, y como les decía, el colesterol total, que es el cúmulo de todas estas lipoproteínas o apoproteínas B y triglicéridos, está por encima de 190, es un valor preocupante. Lo ideal es que con intervención nutricional y con intervención farmacológica tratemos de llevarlo a este valor que les acabo de mencionar, pero de cara al beneficio, por debajo de los 190 miligramos por decilitro. Eso es lo que establece la guía clínica en cuanto al desarrollo de condiciones patológicas asociadas a los distintos tipos de colesterol
y obviamente su diferenciación entre colesterol bueno y colesterol malo. Entendiendo que existen principalmente dos tipos de colesterol sobre los cuales hay que poner el ojo desde el punto de vista clínico para poder ofrecer el mejor tratamiento nutricional y farmacológico, es el HDL y las LDL como colesterol malo. Necesitamos conocer cuáles son esos mecanismos por los cuales el colesterol llega a torrente sanguíneo. ¿Bien? El colesterol llega a torrente sanguíneo mediante dos ciclos importantes. El primero es el ciclo exógeno, que es básicamente el colesterol que proviene de la dieta, que cuando ésta se digiere en el estómago y pasa al intestino, este se absorbe en forma de emulsión mediante la bilis. Bien, básicamente este colesterol que lleva a la dieta llega al enterocito y aquí se terminan formando o internalizando estas micelas mediante el transportador NPC1L1. Bien, este transportador presente en el enterocito empaca los lípidos ya en forma de kilomicrones. Él es quien forma estos kilomicrones que les hablaba al inicio, junto a las o a la apoproteína de tipo B48. En un quinto paso, básicamente los kilomicrones salen a la linfa, bien, y comienzan a circular ya mediante el torrente sanguíneo, cargando en ella lo que les acabo de mencionar, los triglicéridos y y el colesterol. Bien, en este contexto, el colesterol circulante en la sangre hace que la HDL le pase ApoE y ApoC2 para formar estos kilomicrones maduros. Me refiero capaces de captar el LDL. Eso es una de las funciones que tiene la LDL circundante también, o los niveles de LDL en sangre. Por lo tanto, se cumple la relación que les estaba diciendo al inicio, o debería cumplirse al menos, para hablar que tenemos una salud cardiovascular o una salud en cuanto a los niveles de lípidos, cuando la relación entre LDL y HDL es 1 a 1. Vuelvo y repito. Bien, deberían estar equilibrados. Entonces, en un séptimo paso, básicamente este kilomicrón entrega los triglicéridos a las células mediante la unión a la ApoC2, bien, que es básicamente una proteína, una lipoproteína de tipo lipasa, bien, que lo que hace es degradar los lípidos y lo que hace finalmente es perder casi todos los triglicéridos en la transformación de lo que son los kilomicrones remanentes entre el hepatocito por la unión de estos a los receptores de tipo LRP y LDLR. Bien, son receptores básicamente de ácidos grasos o de lípidos. Bien, por eso es su definición acá. Entonces, ese es el ciclo exógeno. Exógeno porque el colesterol que llega a torrente sanguíneo no se produce en nuestro cuerpo. Y es uno de los factores más preocupantes. ¿Por qué? Porque hoy en día, donde el acceso a la comida es relativamente más fácil que antes, cuando teníamos que salir a cazar, luchar, y ahí desde la actividad física hasta la calidad de la comida que ingeríamos garantizaba una salud cardiovascular mucho más fuerte que ahora. En este caso, el acceso a la comida no es digamos beneficioso, porque no nos cuesta salir me refiero a esfuerzo físico, porque el ejercicio está ligado directamente al metabolismo de lípido y todo lo que sabemos detrás de la salud cardiovascular, sino que la comida en sí es basura, y es basura comparada con la que teníamos que salir a cazar, que muchas veces la comíamos hasta cruda. Bien, me refiero al surgimiento de la humanidad, ya los procesos estos de adaptación y evolución humana. Y hoy en día, como tenemos el acceso a este tipo de comida procesada, llena de
componentes inflamatorios y todo eso, realmente los niveles de colesterol son muy difíciles de controlar. Y estamos hablando desde el punto de vista fisiológico, porque también les voy a mostrar cuando esto es un factor fisiopatológico más preocupante aún. Bien, pero bueno, eso es viéndolo desde la parte de la adquisición de este colesterol vía exógena, ¿ya? Que es cuando lo ingerimos en el punto en el que comenzamos a tener una dieta o a ingerir alimentos ricos en grasa. También está el ciclo endógeno. Bien, que el ciclo endógeno es el ciclo que normalmente seguimos y es el ciclo normal o natural de el colesterol. Bien, donde este colesterol que necesitamos para la síntesis de vitamina D, de todos estos procesos de sales biliares, de hormonas sexuales, todo lo que les expliqué al inicio, son necesarios. ¿Y qué es lo que hace? Se sintetiza. Nuestro hepatocito, o sea, las células del hígado, lo que hacen es comenzar un proceso de síntesis de colesterol a partir de dos moléculas. Una es la molécula de acetil-CoA y la otra es la de acetil... es también coenzima A, pero diacetil, es como dos grupos acetilo, algo así, más adelante creo que con una lámina está, pero es como la combinación de estas moléculas para sintetizar finalmente por la enzima HMG-CoA reductasa, o sea, realizar una reducción de estos grupos funcionales, la obtención del colesterol y además de algunos triglicéridos que desde el hepatocito saldrían empaquetados en forma de VLDL con ApoB100. Bien, después que estas salen a circulación en esta forma, la VLDL va entregando triglicéridos y estos se transforman en ¿cómo se llama esto? Lipoproteínas de densidad intermedia, donde existe más pérdida de triglicéridos o cada vez más a medida que va avanzando la VLDL en el torrente sanguíneo, va perdiendo cada vez más triglicéridos y el IED y cada vez más se van transformando en proteínas de baja densidad, IDL, que es densidad intermedia, y LDL, que es muy rica en colesterol. Recuerden que tenía una composición del 53%. Estas lipoproteínas o apoproteínas o kilomicrones circundantes que terminan producto de su tránsito por el torrente sanguíneo liberando triglicéridos y en forma de estas lipoproteínas de densidad intermedia o de baja densidad que son ricas en colesterol, terminan comprometiendo la salud cardiovascular. Las LDL, que finalmente son estas lipoproteínas ricas en colesterol, llegan finalmente a los tejidos periféricos, incluidos también el propio hepatocito, que cuando hay muchos niveles de colesterol, este no es capaz de ocuparlo para o procesarlo para, y termina almacenándose, provocando también hígado graso y todo esto que conocemos. Los tejidos hacen de que cuando este colesterol llega acá, hace que se regrese con las HDL al hígado nuevamente. Las HDL terminan llegando al hígado y entregando estas partículas de colesterol en formato de VLDL. Es como un proceso cíclico lo que les acabo de contar, pero cuando hay demasiado LDL, porque se combina el ciclo endógeno, que es la síntesis propia de nuestro organismo para suplementar la necesidad de colesterol en estos tejidos, donde se sintetiza vitamina D y todo lo demás, se combina con la ingesta, ahí es donde estamos o podemos caer en un problema de riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular, ¿por qué? Porque estaría ocurriendo lo que les muestro en pantalla. Se estarían disparando los niveles de LDL versus una baja de los niveles de HDL, que ambas, ya les había dicho desde el inicio, que son condiciones que desde el punto de vista fisiopatológico terminarían afectando la salud cardiovascular
debido a que darían pie a la principal causa de muerte a nivel mundial, que involucra órganos como corazón, cerebro y pulmón, que muchas veces también se compromete. ¿Y cuál es esta? La aterosclerosis. Bien. Esta es la condición que por el cual se justifica que las dislipidemias sean, deban ser monitoreadas y revisadas cada cierto tiempo en las personas que, independientemente de la edad que tenga, puedan estar expuestas a este tipo de condición patológica. No obstante, existen varios tipos de dislipidemias y las vamos a conocer a continuación, pero para cerrar esta parte de la clase, podemos conocer que las placas de ateroma son estas acumulación de lípidos de tipo o de colesterol en la parte que involucra el exterior del músculo del vaso sanguíneo y el endotelio vascular. Bien, ahí se acumulan ciertos contenidos de lípidos que terminan formando estas placas que endurecen o se endurecen producto de este mecanismo que les comento a continuación. Básicamente, ante estímulos inflamatorios, que eso es algo que agrava aún más la formación de placas de ateroma y está en estrecha relación con procesos de diabetes, obesidad o de ingesta de dietas o comida chatarra, todo ello traen desde componentes proinflamatorios hasta el desencadenamiento de procesos inflamatorios a nivel fisiológico que se dan en respuesta. ¿En respuesta a qué? A la presencia de algún, componente que termina incorporándose, para hacerlo en alusión a la patología en sí, que es a nivel vascular, que es la acumulación de estos lípidos o colesterol que forman esta placa de ateroma, esta que les mostraba que obstruía el vaso sanguíneo finalmente. ¿Cómo ocurre? Tenemos acá una imagen que simula las distintas capas de del alrededor del vaso sanguíneo en sí. Está el lumen arterial, que es básicamente esta parte donde se dan todas estas respuestas inflamatorias. Está la túnica íntima, que era la que les decía, la túnica media, bien, que básicamente involucra células del músculo liso, y la túnica adventicia. Básicamente estoy hablando, no sé si anatomía, lo vieron en anatomía o en fisiología, pero básicamente esto es las distintas componentes de un vaso sanguíneo. ¿Qué pasa? Que cuando hay procesos inflamatorios, enseguida se activan monocitos, que son estas células circundantes que se unen a los receptores y se convierten entonces en monocitos activos. Bien, monocitos que ante procesos inflamatorios debilitan esa capa de la túnica íntima y atraviesan a este lugar. ¿En busca de qué? De un proceso de maduración. Maduración que lo que hace es convertir esos monocitos en macrófagos para poder digerir estas colesterol de tipo LDL. Bien, este proceso básicamente reitero porque viendo la lámina me fui un poquito más adelante. Normalmente cuando hay procesos inflamatorios se comienzan a expresar estos receptores de quién, de monocitos que se encuentran circundantes en torrente sanguíneo. Bien, estos monocitos inactivos que se encuentran circundantes en torrente sanguíneo se unen a estos receptores y se convierten entonces en macrófagos al pasar a la túnica íntima. Macrófagos que normalmente vienen a combatir el proceso o a fagocitar las células que se involucradas en el proceso inflamatorio como respuesta de tipo
inmune. Esto lo que provoca es lo que les muestro a continuación. Es un debilitamiento de la digamos, de todo lo que tiene que ver con el endotelio vascular, la túnica íntima principalmente, y las partículas de LDL circundante ya en sangre, en torrente sanguíneo, estas partículas que les hablaba que cuando se encuentran libres en sangre comienzan a atravesar ese espacio que deja el macrófago producto del debilitamiento debido a la inflamación en el endotelio vascular. Bien, y lo que hay es un intercambio entonces entre los componentes, en este caso lipoproteínas de baja densidad, entre el lumen arterial o torrente sanguíneo y la túnica íntima. Cuando este LDL llega acá por producto de este proceso inflamatorio que también debilita no solamente el endotelio, sino se da por especies reactivas del oxígeno, básicamente lo que hace es oxidarse. Cuando el LDL se oxida, producto de estas especies reactivas del oxígeno, por acción de la LDL oxidasa, lo que hace es convertirse en un, digamos, componente fácilmente fagocitable por estos macrófagos que también están en este espacio de la túnica íntima, producto del proceso inflamatorio. Estos macrófagos, cuando empiezan a fagocitar muchas partículas de LDL oxidado, lo que hacen es convertirse en las conocidas células espumosas, bien, que son estas células que básicamente producto de la fagocitación, digamos, de la fagocitosis, comienzan a crecer y después ellas no pueden salir de este espacio o de esta túnica íntima, formando entonces lo que se conoce un cúmulo de células esponjosas que deriva en la formación de estas placas de ateroma o endurecimiento de estas si estuvieran. Placas de ateroma que son las que les mostraba en la lámina anterior, que conllevan a la obstrucción del vaso sanguíneo. Bien, entonces cuando hay mucho LDL circulante, lo que ocurre es un proceso de cúmulo de estas células digamos esponjosas, o estos macrófagos que han fagocitado mucho LDL oxidado y terminan acumulándose, obstruyendo el vaso sanguíneo, como les muestro acá en pantalla. Bien, bueno, también eso se da con niveles de triglicéridos o de ambos, que en este caso lo que hacen es ajustarse a este proceso que les acabo de explicar. Acá está un poquito más desarrollado por si no lo entendieron, pero básicamente hay un proceso inflamatorio acá que lo que hace es hacer que el monocito se una a los receptores que se expresan a nivel endotelial, debilitando la capa endotelial, y este debilitamiento lleva a que las LDL o las lipoproteínas de densidad baja e intermedia terminen atravesando a la túnica íntima, donde producto de la especie reactiva del oxígeno, estas se oxidan, que por acción de la lipoxigenasa se convierten en esta forma de colesterol que es fagocitada por los macrófagos, que se convierten en células esponjosas cuando crecen mucho su tamaño y terminan acumulándose formando la placa de ateroma. Básicamente esto es lo que ocurre en breves detalles. Desde el punto de vista molecular es un poco más complejo, pero les acabo de decir los pasos principales. Ya, cuando hay placa de ateroma, básicamente el paciente está en riesgo de accidente cerebrovascular principalmente. Ya, pero hasta ahora le he hablado de las LDL, pero ¿y las LDL? ¿Qué pasa con ellas, profe? Porque son, digamos, lipoproteínas de baja densidad igual. Entonces, ¿qué pasa con las LDL en este caso? Bueno, las LDL básicamente son las principales responsables del transporte reverso, esto es solo para generalizar, ya, de este LDL o colesterol circundante. Transporte reverso ¿de dónde? Del torrente sanguíneo al hígado, donde está el hepatocito. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace precisamente recolectando
los niveles de LDL que se encuentran circundantes. Pero, ¿qué pasa? Que combinándolo con lo que les decía al inicio, de que cuando el HDL también está por debajo del número de moléculas de LDL circundante, se sigue agravando el proceso de formación de estas placas de ateroma. Bien, ¿por qué? Porque no es capaz de recolectar todo el LDL circundante para transportarlo hacia el hígado y que éste entre en el ciclo de degradación o la formación de estos componentes esenciales para el funcionamiento de muchas células o funciones de nuestro cuerpo. Bien, entonces eso es básicamente para representarles cuál es la diferencia entre el LDL y el HDL que ya habíamos visto, pero de cara a la condición fisiopatológica se da cuando hay mucho LDL en sí o cuando hay un desbalance entre LDL y HDL. ¿Por qué? Porque sabemos ya entonces que la función del HDL es como la que les muestro en pantalla, un poquito más explícita. Básicamente el HDL toma el LDL que está circundante, lo recoge y lo transporta de los tejidos periféricos, o sea, de los tejidos periféricos a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, para que éste sea excretado a través de la bilis y por lo tanto sea eliminado a través del tracto gastrointestinal, gran parte de. Entonces, eso es la acción que o el rol que cumplen las HDL y las LDL, que como les digo, vuelvo y repito, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando las HDL están bajas o las LDL están altas en torrente sanguíneo, por eso es que se mide en sangre y no en tejidos en específico, el paciente se encuentra en riesgo cardiovascular y todo lo que derive o condición fisiopatológica que propicie o hábitos que propicien el hecho de que ocurra este desbalance entre HDL y LDL se conoce comúnmente en la clínica como dislipidemia. Bien, si se entiende esto, no debería existir problema para entender lo que vamos a ver a continuación. Y a modo de cierre de esta parte, ya podemos decir que de cara al HDL, que es este colesterol bueno, digamos la clínica dice que los valores, digamos, deseables para el caso de los hombres deberían ser menores de 40 y para las mujeres menores de 50 para poder decir que este paciente está en un riesgo aumentado. Bien, o sea, ¿por qué? Porque está expuesto a que los niveles de LDL tiendan a elevarse y obviamente se puedan llegar a convertir en una placa de ateroma. ¿Por qué? Porque si los HDL están bajos, los niveles de LDL se van a aumentar porque no va a haber este transporte del torrente sanguíneo hasta el hígado. Los valores, digamos, para un riesgo moderado se plantean en la literatura que deben estar entre 40 y 50 microgramos por decilitro para hombres y para mujeres entre 50 y 59. Esos son aspectos tolerables. ¿Y por qué creen ustedes que sea esta diferencia? Recuerden que yo les había dicho de que el colesterol en sí tiene un rol fundamental en el proceso de síntesis de hormonas y todo lo demás. Y eso va en equilibrio con el colesterol de tipo HDL. Y bueno, cuando es mayor o igual a 60, el riesgo es muy bajo. O sea, significa que tienes valores de colesterol HDL o colesterol bueno en, digamos, rangos aceptables para o saludables, para generalizar. Está también el proceso, o sea, detrás de lo que les explicaba anteriormente, que el proceso de síntesis de colesterol desde el punto de vista fisiológico ocurre en el hepatocito. Solo para conectar lo que les quede un poquito más claro, básicamente a nivel fisiológico, cuando entra colesterol vía exógena, ya este
por todo el proceso que les expliqué, llega a torrente sanguíneo llega al hígado por irrigación enterohepática, y ahí es captado por los receptores de LDL. Bien. Estos receptores de LDL hacen de que el colesterol finalmente entre en este proceso para después ser expulsado en forma de micela, básicamente, o en forma de bilis. Bien. ¿Y cómo se da este proceso? De forma regulación o de autorregulación. ¿Por qué? Porque cuando hay déficit de colesterol, el hígado lo va a sintetizar, ¿ya? Va a combinar estas moléculas de acetilcoenzima A con una hidroximetilglutarilcoenzima A, que es la otra molécula, ya, una molécula de acetilcoenzima A más una molécula de hidroximetilglutarilcoenzima A, ese es el nombre que les decía al inicio, por acción de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa se va a convertir en mevalonato, y el mevalonato se va a pasar automáticamente a colesterol que a su vez va a inhibir a la HMG-CoA reductasa, bien, y además va a disminuir la expresión de receptores que captan el colesterol. Bien, eso es en procesos normales. Cuando esto ocurre, básicamente se está autorregulando la función fisiológica normal. Pero ¿qué pasa? Que cuando esta función fisiológica normal es interrumpida, es necesario seguir, por una parte, captando colesterol, y además el de la vía endógena también entraría en la síntesis de colesterol. ¿Por qué les digo esto? Porque el principal fármaco que se prescribe hoy en día está enfocado a intervenir en esta ruta, a impedir que la actividad de la hidroximetilglutaril o HMG-CoA reductasa, bien, y si yo inhibo la HMG-CoA reductasa, voy a necesitar captar más colesterol. Bien, si yo capto más colesterol del torrente sanguíneo o de la vía exógena, entra en el proceso de síntesis de colesterol para que éste sea almacenado y expulsado a través de la bilis. ¿Ya? Eso es una de las cosas relevantes detrás de la síntesis fisiológica del colesterol. Por otro lado, está también una condición que puede derivar en la hipercolesterolemia, que es la de tipo familiar. Que la de tipo familiar básicamente se da por dos aspectos genéticos importantísimos. Uno es el hecho de que hay mucho LDL circundante, debido a que hay personas que tienen un daño genético y ellos no expresan, sus hepatocitos no expresan receptores para captar LDL del torrente sanguíneo. Si no expresan receptores para captar LDL del torrente sanguíneo, estos se van a disparar y por lo tanto van a terminar formando esta placa de ateroma por el mecanismo que les explicaba en láminas atrás. Pero también hay un grupo de personas cuyo origen también es genético, en lo que les voy a comentar, y además hereditable, que se elevan los niveles de colesterol en torrente sanguíneo precisamente por el hecho de que no tienen digamos actividad de HMG-CoA reductasa normal. Bien, ¿a qué voy con esto? A que tienen un nivel elevado de HMG-CoA reductasa. Si tienen un nivel elevado de HMG-CoA reductasa, se va a estar formando mucho colesterol, que lo que va a hacer es evitar de que se recapte más, porque ya él automáticamente se está autorregulando. Bien, ¿y qué hace? ¿En qué se traduce esto? En que el colesterol de tipo LDL a nivel de torrente sanguíneo se eleve muchísimo su digamos niveles que van a ir a parar entonces a la formación de esas placas de ateroma, porque cuando hay mucha síntesis no se requiere captar, y si no se requiere captar, el sintetizado se va a excretar en la bilis, pero esto va a ser un proceso de forma normal.
Bien. Y esto lo que va a hacer es disminuir de cierta forma el colesterol derivado del proceso de digamos almacenamiento hepático y liberación a través de estas sales biliares. ¿Ya? En definitiva, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditable y es producto de que en el hepatocito existen dos condiciones fisiológicas anormales. Una es que no se expresan los receptores y otra es que tienen una actividad acelerada de la HMG-CoA reductasa. Todo ello lleva, o sea, la hipercolesterolemia, que son niveles de colesterol por encima de 190 en torrente sanguíneo, o niveles bajos de HDL, también pueden derivar en incrementos del LDL. Son conocidas comúnmente por, o sea, a grandes rasgos, modo de clasificación, como dislipidemias primarias y secundarias. Bien, las primarias son las que les muestro en pantalla, donde la hipercolesterolemia básicamente se da por elevaciones puras de estas concentraciones de LDL, por encima de 200 miligramos por decilitro. La hipertrigliceridemia, que es básicamente cuando los niveles de triglicéridos están por encima de 150 miligramos por decilitro, y los trastornos mixtos, que son aquellos que involucran el LDL y los triglicéridos en valores por encima de los ya mencionados, 200 para el LDL miligramos por decilitro y para el triglicérido por encima de 150 miligramos por decilitro. De otra forma están las dislipidemias secundarias, que básicamente cuando los niveles de colesterol o triglicéridos están altos o están bajos, lo que les decía, el HDL, que es este colesterol bueno. Aquí hay asociado a cada una de estas hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia aspectos que van desde el hábitos hasta digamos exposición a fármacos. Y ahí es donde vuelvo a retocar lo que les mencionaba al inicio, que las dislipidemias en sí tienen doble origen. Una es el colesterol, que puede provenir de la dieta o de estos mecanismos de síntesis fisiológica, ya que derivan en niveles elevados de ellos en torrente sanguíneo. De tipo familiar, que es cuando existen estos daños genéticos que no se expresan receptores de colesterol LDL a nivel del hepatocito, o se incrementa la actividad de la HMG-CoA reductasa. Bien, todo eso hace que los niveles de LDL sanguíneo o triglicéridos se vean elevados, o de lo contrario, por efecto de fármacos, bien, o alguna otra condición patológica como es el hipotiroidismo, la hepatopatía obstructiva para el caso de hipercolesterolemia, o sea, altos niveles de LDL por encima de 200, hipertrigliceridemia, altos niveles de triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro, que involucra obesidad, diabetes mellitus, muchísimas condiciones o comorbilidades o muchos fármacos que provocan esta condición patológica. Bien, como el caso de los estrógenos, o sea, la terapia anticonceptiva en mujeres, o de reemplazo hormonal en la tercera edad con el tema de la menopausia, o trastorno de la menstruación o del periodo en el caso de edades más jóvenes. Todo ello lleva terapia de reemplazo hormonal con estrógeno, o en algunos casos, sobre todo en casos más complejos, la de administración de progestágeno. Bien, entonces estos niveles ayudan mucho a la regulación desde el punto de vista endocrino, pero pueden causar hipertrigliceridemia. Bien, ¿por qué? Porque se está administrando algo que depende de un precursor, que es el colesterol, y si ya se está administrando formada, no es necesario formarlo a partir del colesterol. Y este colesterol, ¿dónde creen que queda? En torrente sanguíneo, para acumularse y formar la placa de ateroma. Y bueno, está la parte que les hablaba de dentro de las dislipidemias secundarias, y todas estas, las secundarias son las más comunes, vuelvo y repito, o las
más frecuentes cuyo origen es multifactorial. Puede ser por uno de ellos, por la combinación de más de uno de ellos, etcétera, y que se da precisamente en instancias detrás de escenarios bastante comunes. Bien, entonces está el tema del HDL bajo, que básicamente se puede dar el caso cuando hay obesidad, hay diabetes mellitus, hay uso de beta bloqueadores, o sea, fármacos que actúan bloqueando el sistema nervioso adrenérgico. Bien, algunos anabolizantes como la propia testosterona o el tabaquismo en sí. Bien, que son como estos aspectos que forman parte de muchos hábitos o de algunas prácticas deportivas, como el caso del nivel competitivo para los anabolizantes, o a nivel de gimnasio también, que se estila el uso de este tipo de sustancias. Pero bueno, les hablo de todo esto porque sé que en algunos escenarios ustedes se van a desempeñar y es bueno saber cuándo se debe evaluar riesgo-beneficio ante el uso de alguna de estas sustancias y por qué tiempo se debe usar, a qué factores se deben medir antes de comenzar o iniciar algún tratamiento con alguno de estos fármacos, o cada qué tiempo hay que irlo monitoreando si inicia o desea iniciar el tratamiento con alguna de estas sustancias, o de lo contrario, si tiene una vida sedentaria, etcétera, etcétera, cada qué tiempo se debe ir chequeando los niveles de colesterol LDL, triglicéridos y HDL. Estos son los principales que hay que monitorear. ¿Qué pasa? Que asociado al LDL también se deben monitorear el colesterol total en general, que es aquel que involucra LDL, IDL y VLDL. ¿Ya? De cara a ello, tenemos que a partir de estos tipos de dislipidemias, o sea, de estas clasificaciones de dislipidemia en primarias y secundarias, basado obviamente en el origen que la causa, se pueden clasificar en tipos, desde las menores o menos graves hasta las más graves. Bien, tenemos entonces la de tipo 1, que básicamente es una lipoproteinemia que involucra principalmente niveles de triglicéridos. Bien, están las de tipo 2A, 2B, que involucran colesterol, pero la de tipo 2A es aquella donde los niveles de colesterol LDL o colesterol de baja o lipoproteína de baja densidad está asociada como principal elemento en la analítica. Bien, o está desbalanceado en la analítica, está por encima de estos 200 miligramos por decilitro. El origen normalmente puede ser familiar o no familiar, o sea, puede estar asociado a dislipidemia primaria como secundaria de las mencionadas anteriormente. Y para el caso de la 2B es cuando existe un desnivel entre los valores asociados al LDL y al VLDL, que básicamente también pone en riesgo en mayor medida al individuo. Y esto pasa principalmente en estas que tienen origen familiar. Esta que les hablaba, que producto de una mutación genética se incrementa la actividad de la HMG-CoA reductasa, o de lo contrario no se expresan los receptores de LDL. Esto conlleva que los niveles de todas las lipoproteínas de baja densidad o de muy baja densidad, como las VLDL, se permanezcan circulantes en torrente sanguíneo, y si estas están en torrente sanguíneo hay mucha probabilidad de que se forme la placa de ateroma. Bien, bueno, están las de tipo 3, que también la pueden ir clasificando acorde al tipo de lipoproteína involucrada, si están elevados, qué aspecto es el que está elevado, si es triglicéridos, si es colesterol, incluyendo LDL o LDL, etc. Y también están las descripciones y los comentarios asociados, acorde a la frecuencia, a qué tipo de clasificación primaria, secundaria pertenecen, o al origen, si es de tipo familiar o
si está asociada a cualquiera de estos otros elementos que les mencionaba, el consumo de un fármaco o de lo contrario hábitos o malos hábitos como sedentarismo, etcétera, etcétera. Ya. Dicho esto, le hemos hablado durante 1 hora, 4 minutos para ser exacto, todo lo que está detrás de la dislipidemia en cuanto a su expresión o comportamiento desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico. Bien, cómo se da las dislipidemias. Por eso vamos a cortar acá este primer video y después volvemos en un nuevo video con la solución que sigue no solamente un orden y una estructura, sino también me refiero a la forma en la que se aborda la patología, sino también en las combinaciones que se deben utilizar para abordarla, desde el punto de vista tanto de hábitos como de alimentación, como desde el punto de vista farmacológico.